Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 26 de enero del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís, es un gusto acompañarles nuevamente en este nuevo episodio, ¿verdad? El primer capítulo de este año del Grupo de Realidad Internacional. Para nosotros siempre es un gusto poder estar con ustedes y que ustedes nos acompañen también durante estas 2 horas de transmisión. Vamos seguidamente a escuchar un poco, ¿verdad?, de información de nuestro programa para aquellas personas que nos siguen cada viernes, tanto aquí en Costa Rica como fuera de nuestro territorio, y pues para aquellas personas que nos van a ver por primera vez, para que conozcan un poco más de alternativas. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 10 p.m. a las 12 medianoche por Radio Actual 101.7. Alternativas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a que nos acompañan en esta misión. Voy a recordar que en Alternativas tratamos de cumplir con los 3 principios de la buena comunicación, ¿verdad? Que son entretener, formar e informar. Entonces, para esta noche, el grupo de internacionales, que ya voy a darle la palabra al compañero Abner, quien nos acompaña parte de este grupo, se ha preparado el programa titulado Gaza, Israel, Ocupación, Crisis, Desinformación y Alternativas. Adelante, Abner. Muchas gracias, Dayana. Un saludo fraterno a todas las personas que nos acompañan a esta hora, que separan este momento para participar, escuchándonos y haciendo sus comentarios y preguntas. Mi nombre es Abner Barrera, yo soy profesor en la Universidad Nacional y colaboro con el programa de alternativas en el área de internacionales. Y para esta ocasión hemos invitado a 3 personas conocedoras, capacitadas, muy bien informadas sobre la situación que vive el hermano pueblo de Palestina. Ellos se van a presentar seguidamente. Les damos la bienvenida también a ellos y a todos los que se van uniendo al programa. Adelante, Dayana, gracias. Muchísimas gracias, Abner. Agradecer definitivamente a las personas que nos acompañan a este panel, que sin duda va a ser sumamente enriquecedor poder escucharles con toda la experiencia en el tema. Vamos a darle la palabra a Guayija. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias Dayana y Abner y a Nicolás y Javier por abrir este espacio para poder compartir sobre esta triste situación que estamos viviendo desde hace casi 4 meses, en que estamos siendo testigos de este exterminio en vivo. Mi nombre es Guayija Sasa, soy costarricense de origen palestino. Mi papá era palestino de Jaffa, cerca de lo que hoy es Tel Aviv. Fue expulsado de su tierra en el año 48 y desde entonces se dedicó a llevar la historia y la voz de los palestinos allá donde estuviera, y soy hija de madre costarricense. Desde el año 2012 represento a el Estado de Palestina en Costa Rica a través del consulado honorario. El embajador de Palestina en Costa Rica es el mismo embajador ante Naciones Unidas. Y porque Costa Rica reconoce
a Palestina como Estado desde el año 2008, saldando una deuda que tenía de reconocimiento de los dos estados, porque Costa Rica participó activamente en la partición del territorio palestino a darle una parte a que se hiciera el Estado de Israel y una parte para que se construyera, ¿verdad? O sea, para una parte para que pasaran a consolidarse el Estado palestino en ese territorio original de la Palestina histórica. Sin embargo, todos sabemos la historia, se consolidó el Estado de Israel y no así el Estado de Palestina. Entonces, les reitero mi agradecimiento y quiero hacer la salvedad de que estoy cerca de la línea del tren, entonces si pasa voy a apagar el micrófono para que no les llegue a ustedes también el sonido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Guayija, por su presencia y acompañarnos esta noche. Vamos a darle seguidamente la palabra a Javier. Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes, muy agradecido por la oportunidad de discutir este tema que hay que seguir conversando sobre él, que es súper relevante, que es muy relevante y que tenemos que seguir entendiéndolo y precisamente desmenuzando su complejidad. Yo soy docente de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas, soy investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la UCR y también soy investigador del Observatorio de Política Internacional, que es un proyecto en conjunto de la Universidad Nacional y de la UCR. Es un placer compartir con ustedes y bueno, mi especialidad de investigación ha sido pues en gran medida dirigida hacia la región del Medio Oriente. Me apasiona muchísimo el tema de las culturas y el establecimiento de puentes culturales. Y en ese sentido y en ese marco, pues quiero hacer la acotación de que fue para mí un gigantesco honor conocer al doctor Abdul Fattah al-Sasa, que fue profesor mío incluso de 2 cursos de árabe en la Universidad de Costa Rica y que tuve la oportunidad de también entrevistarlo para una investigación que esperamos pueda publicarse lo más pronto posible con el doctor Sergio Iván Moyamena, en paz descanse, que es un estudio de las comunidades musulmanas en Centroamérica. Y bueno, tuve el honor de redactar el capítulo de Costa Rica y aún más el honor de volverme a encontrar con el doctor Sasa y de entrevistarle por su gigantesca y maravillosa trayectoria en Costa Rica. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche. Y finalmente vamos a dar la bienvenida a Nicolás. Adelante. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ese programa, que es muy importante que tengamos esos espacios en Costa Rica donde lamentablemente la información que nos llega es una información un poquitito sesgada a veces, haciéndonos creer que hay una sola víctima y hay una amenaza cuando en realidad es un problema mucho más complejo en una de las regiones posiblemente más complejas de entender en el mundo, que es el Oriente Medio, con matices, colores. Mi nombre es Nicolás Pueglin, yo soy profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR. Entonces, yo enseño principios básicos del derecho internacional público a mis estudiantes de licenciatura, pero cada vez que tocamos el tema de Israel y Palestina, pues tengo que hacerles ver que algo pasa para que este pequeño país se dé el lujo de burlar de manera desafiante y de manera reiterada los principios más elementales del derecho internacional público. Lo vimos allá en el 2009, en el 2014, 2018, 2021 y ahora en el 2023, desde el 7 de octubre, tenemos ese drama humano que estamos viviendo casi en directo, con imágenes que son espeluznantes, que son difíciles a veces de mirar. Entonces realmente me parece muy valioso que la Universidad Nacional abra sus puertas a que se puedan escuchar opiniones y criterios que tal vez no aparecerán nunca en ninguno de los medios grandes de prensa, televisivos y radiales de este país. Así que muchas gracias y muy honrado de compartir con Javier y con Guayija. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos en este espacio, ¿verdad?, de Radio Alternativas. Y bueno, este panel, ¿verdad?, va a girar en torno a 3 ejes. Sin embargo, pues pueden surgir otros subtemas de los cuales hablar. Uno de ellos es la situación actual de la ocupación, el papel de los medios de comunicación y la desinformación a nivel internacional, que estabas mencionando.
y bueno, los posibles escenarios alternativos a la crisis. Entonces, bueno, para comenzar ya en materia, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a comenzar con Guayija en este primer eje, ¿verdad? Que tiene que ver con la situación actual de la ocupación. Adelante, Guayija. Sí, bueno, ¿qué está pasando actualmente? Este es bueno, como lo señalaba ahora Nicolás, está, perdón, ¿me están escuchando? Sí, sí, te estamos Perfectamente. escuchando. Ajá. Me quedó Ahora pegado a mí, no. perdón. Ah, bueno, sí, ya ahora sí. Bueno, como señalaba, Adelante. ¿ahora? Sí, Súper bien. Adelante. Ok. Como señalaba Nicolás, ¿verdad? En estos diferentes tiempos, fechas que señaló, lo que pasa actualmente es una manifestación más, la más brutal quizás, del proceso de colonización que inició Israel en el territorio palestino con el apoyo de las fuerzas occidentales, y que ha sido un continuum y que desde el 7 de octubre se ha agudizado y acrecentado a niveles barbáricos, realmente catastróficos para la población palestina. Se ha, en, ¿verdad? Se han marcado dentro de ¿verdad? De la supuesta legítima defensa de Israel ante los ataques recibidos por el grupo islamista Hamas. Sin embargo, ya como hemos visto y como, ¿verdad? Y como incluso ha señalado este pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia, esto asemeja, ¿verdad? O para lo que para nosotros, para los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional de los pueblos del mundo, es un genocidio en curso, un genocidio que no ha respetado ninguna de las reglas ¿verdad? De la guerra, porque a las y los palestinos, Israel nunca los ha respetado. No ha querido nunca establecer un Estado, ¿verdad? Y como yo señalaba al inicio, en el año 48, sin una consulta al pueblo palestino, se decide hacer una partición de un Estado, de un territorio para la consolidación de dos estados. Se logró, ¿verdad? Y se apoyó la creación del Estado de Israel, no así la de Palestina, y desde entonces Palestina solo ha ido viendo implementar medidas en su contra cada vez más brutales, cada vez más especializadas, cada vez más justificadas por Occidente. ¿Verdad? Hemos visto a un Israel que se ha ido convirtiendo en un ocupante y un colonizador cada vez más bárbaro, cada vez más cruel, cada vez más tirano, y que ha avasallado toda la vida de las y los palestinos. Cuando decimos que Palestina es un territorio ocupado por Israel, ¿qué significa eso? Que todo, absolutamente todo en Palestina está gobernado, está dictado por Israel, la vida de las y los palestinos, sus posibilidades de moverse de un lugar a otro, su vida cotidiana, el acceso a los bienes, como vimos en octubre del año pasado. Israel amenazó y cumplió con que iba a cortar la electricidad, el agua, el combustible, ¿verdad? Entonces eliminó toda posibilidad de supervivencia de las y los palestinos. Entonces, lo que yo resumiría que está pasando es parte de esta historia de colonización, ¿verdad? Que ha venido desde hace 76 años, y que se acrecentó y se barbarizó en estos últimos 4 meses. Muchísimas gracias. Eh, Seguíamos en el orden con Javier, ¿verdad? Sí, bueno, el estado de la ocupación, el estado de la situación actual, pues es lo que podríamos catalogar como una de las peores catástrofes humanitarias
que tenemos actualmente y una catástrofe humanitaria de la que podemos ser testigas y testigos directamente y que es algo que debería apelar a nuestra humanidad, pero que pareciera que a ciertos actores pues eso todavía no les ha calado o que ve que ciertas poblaciones son seres humanos, mientras que otros pueblos son pues algo que no pareciera ser tomado como un ser humano. Lo cierto del caso es que este conflicto mucho se ha enmarcado, yo voy a después profundizar un poco en ello, pero se ha enmarcado como que es un conflicto milenario, que es un conflicto irresoluble, que es un conflicto también dicotómico, y como si fuera, como se atrevieron incluso a decir, pues, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y lo cierto del caso es que no es nada de todo esto, tampoco es un conflicto religioso, es un conflicto completamente moderno que tiene sus orígenes a partir de finales del siglo XIX y que, como mencionaba Guayija, a partir de la partición y la declaración de, el Estado de Israel de 1948 y la Nakba o la catástrofe, pues es un conflicto que se ha decantado a favor de uno de tantos bandos y que ha generado un estado de ocupación, ha generado un estado de colonización por parte de asentamientos y ha generado también una situación completamente apartheid y hoy pues tenemos la añadidura de que se le añaden acusaciones fundamentadas, muy bien documentadas de genocidio y prácticamente de intenciones de exterminio. Lo que vemos es que desde la Nakba, que básicamente se expulsan hasta 750.000 personas de territorios palestinos, hoy lo que tenemos son más de prácticamente 6 millones de personas en situación de refugiados, de personas palestinas en situación de refugio, y 1.5 millones repartidos entre Jordania, entre Siria, entre Líbano y en ciertos campos de refugiados en Cisjordania. Lo acontecido, por lo tanto, y no puedo hacer mucha contextualización al respecto por el tiempo, pero lo acontecido el 7 de octubre no es simplemente el estallido del conflicto. El conflicto persiste, el conflicto existía previamente y el conflicto lo que tuvo es un nuevo capítulo. Y este nuevo capítulo se ha demostrado una barbaridad completa, una desproporcionalidad en el uso de la fuerza y un ataque deliberado a población civil que ha ocasionado solo en la Franja de Gaza, que las Naciones Unidas cataloga como la cárcel a aire libre más grande del mundo, con más de 2.2 millones de personas, pues ha provocado la muerte de prácticamente 26.000 o más de 26.000 personas, entre ellas 7.000 mujeres y más de 10.000 niños. Esto es una situación catastrófica. También las Naciones Unidas ha dicho que tenemos pues datos de que prácticamente 1 millón de personas están en situación de hambruna y pendiente de hambruna, mientras que las fuerzas de ocupación del ejército israelí evitan la entrada de ayuda humanitaria y han prácticamente desmantelado todo el sistema hospitalario y todo el sistema humanitario en la Franja de Gaza. Han bombardeado hospitales, han desmantelado hospitales mediante acusaciones de que debajo de los hospitales hay centros de operación de Hamas y han, tras de todo, utilizado esta situación, el Estado de Israel y el gobierno de Israel, el gobierno de unidad nacional de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, entre otros, pues también para impunemente continuar con sus agresiones y su política de asentamientos en Cisjordania. Y esto es fundamental. El conflicto no solo se está reduciendo a Gaza. La población de Gaza está siendo bombardeada, está siendo prácticamente masacrada, pero también hay asesinatos, también hay persecución y también hay conflicto en Cisjordania. Ya hay más de 370 personas muertas, personas palestinas muertas, en lo que llevamos desde el 7 de octubre para acá en Cisjordania. Recientemente, fuerzas de ocupación rociaron agua de un olor putrefacto en un centro de refugiados en Jerusalén, del centro de refugiados palestinos, y hay intentos de propiciar la política de asentamientos, en el que ha sido pues prácticamente la política de los gobiernos de Netanyahu en Cisjordania. Y no falta decir que el ministro de Defensa Interna, Itamar Ben-Gvir, ha armado a colonos
a colonos judíos con más de 170.000 armas y ha propiciado la violencia interna. Tenemos discursos evidentemente llamando al genocidio, tenemos discursos de que hay que exterminar a todas estas personas, que todas estas personas son terroristas, como se les llama, que es un término sumamente polémico. Y lo cierto del caso es que es una situación pues bastante preocupante de la que se necesita que la sociedad internacional tome cartas en el asunto, pero que desgraciadamente el alineamiento geopolítico de ciertas potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia pues han bloqueado todo intento de un esfuerzo real por un paro, por un cese al fuego y un cese de los conflictos, por lo que es laudable, la verdad, lo que hoy se consiguió mediante los esfuerzos de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y con esto termino, siempre tenemos que recordar que este conflicto, como cualquier otro conflicto, no es nunca entre dos partes. Y es muy importante entender que Hamas no es Palestina, que Hamas no son las personas palestinas. Hamas, como mencionaba Wajija, es una organización islamista que nace en 1987 como una rama de la hermandad musulmana y que luego, pues, de ser una organización que administraba beneficencia social, pues pasa a la resistencia armada producto de la ocupación y la opresión de fuerzas de ocupación. Es importante entonces hacer esa distinción que no es lo mismo a más de la OLP, que no es lo mismo a más de la Autoridad Palestina o Fatah, que tenía la administración de Gaza a partir del 2007, pero que es importante ir desengranando precisamente esos actores. Lo mismo con el Estado de Israel. No es lo mismo personas del pueblo judío que personas de la religión judía, que el Estado de Israel o personas israelíes de nacionalidad israelí. Y esto me lleva a finalizar con que hay un 20% de la población dentro de Israel que es de origen árabe, que son ciudadanos de segunda clase a partir de una ley del 2017 que establece que Israel es explícitamente el Estado para el pueblo y nación judía, y que eso hace que tengan limitados derechos políticos y civiles. Asimismo, también hay que entender que dentro del Estado de Israel hay voces que protestan en contra de lo que está sucediendo. Hemos visto dos protestas multitudinarias en lo que vienen dos últimos fines de semana en contra del gobierno de unidad nacional y que prácticamente esto nos llama a dejar de seguir con los discursos de que son unos contra otros, o que son buenos contra malos, o que son la luz contra la oscuridad. No, hay que entender a los actores, hay que entender los intereses y hay que precisamente ejercer en la medida de lo posible dentro de nuestra habilidad de ejercer presión para que podamos ir hacia un cese al fuego. Muchas gracias a Javier. Vamos a darle seguidamente la palabra a Nicolás. Adelante. Bien, muchas gracias. Yo me voy a enfocar un poco más al tema mío, que es el derecho internacional público, que es esa rama del derecho que a veces no se entiende muy bien, que busca pues establecer algún tipo de regulación entre los estados. Entonces, en el caso de Israel y Palestina, pues desde 1947 hay un voto en la Asamblea General de Naciones Unidas de la Resolución 181 que establece que en esa pequeña parte del mundo tiene que establecerse dos estados, ese famoso plan de partición en favor del cual votó Costa Rica. Y fue interesante que cuando Costa Rica reconoció a Palestina como Estado allá en el 2008, es algo relativamente reciente, hizo el llamado e hizo ver que pues, la comunidad internacional estaba acumulando una dramática deuda con Palestina y que era hora de que, además de Costa Rica, todo el mundo reconociera al Estado a Palestina como Estado. Y lo interesante es que en América Latina, toda América Latina, sin excepción alguna, entendió el mensaje que mandó Costa Rica al mundo en la medida en que, después del reconocimiento por parte de Costa Rica de Palestina como Estado, lo hace exactamente unos años después lo mismo Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, en fin, todos los estados. Actualmente en América Latina, el único estado que no reconoce a Palestina como Estado es Panamá, el último en haber de alguna manera
entendido el llamado de Costa Rica fue Colombia allá en el 2018, con lo cual tenemos que entender que desde Costa Rica, cuando Costa Rica hace las cosas bien, fundamenta una posición, pues eso tiene un peso. Y el hecho que en la actual administración tengamos un mutismo absoluto sobre el drama que se está viviendo por parte de la población civil palestina, no significa que desde fuera todavía se tenga muy claro ese gran momento para la diplomacia costarricense, repito, en la medida en que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Costa Rica fue seguido años después por absolutamente toda América Latina, incluso países como el Líbano, Siria, que no lo hayan hecho, también decidieron reconocer a Palestina como Estado. Entonces, cuando tenemos reglas que se establecen para, pues, regular las relaciones entre Estados, hay distintos ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la ocupación. Una potencia ocupante como Israel tiene obligaciones y esas obligaciones están inscritas en blanco y negro en algo que se denomina los convenios de Ginebra de 1949. Hay que tener claro que Israel ocupa Gaza, ocupa Cisjordania y ocupa una parte de Jerusalén Oriental. Hay que tener claro también que Israel pretende que la capital de Israel sea Jerusalén, cuando desde 1960 hay una decisión del Consejo de Seguridad que nos dice a todos, Jerusalén, por la importancia que tiene para las tres religiones monoteístas, no puede ser capital de absolutamente ningún estado. Y pide a todas las delegaciones, a todos los estados, retirar sus embajadas de Jerusalén y colocarlas a Tel Aviv, algo que hizo de manera bastante tardía Costa Rica, por cierto, pues lo que se esperó hasta el 2007, Costa Rica la retiró y a las semanas la retiró también El Salvador. Eran los dos últimos estados que no acataban lo que el Consejo de Seguridad había solicitado a los estados desde los años 60. Entonces, cuando una potencia ocupa un territorio que no le pertenece, pues tiene que hacer algunas cosas con relación a la población civil, tiene que proveerla, garantizarla de los recursos necesarios para la sobrevivencia. No puede empezar a cambiar la demografía del territorio ocupado colonizando con nacionales de su territorio, ese territorio para cambiar demográficamente la estructura de esa sociedad. Y por supuesto que no puede estar demoliendo como lo está haciendo Israel en Cisjordania, pero también en Jerusalén Oriental. Hay una ONG israelí muy buena que se llama Peace Now, que está detectando que nunca en la historia se habían estado demoliendo tantas casas de palestinos en Jerusalén Oriental desde el 7 de octubre. Veamos entonces que si bien la atención está focalizada en Gaza, tenemos una violencia creciendo que se está dando en Cisjordania, que acaba de mencionar Javier, pero además hay todo un ímpetu por parte de Israel para destruir y demoler lo poco que queda en Jerusalén Oriental por parte de familias palestinas. Todo eso, por supuesto, se hace en total y absoluta violación a lo más básico del derecho internacional público, que son reglas bastante claras. Una, usted si ocupa un territorio no puede apoderarse de ese territorio, lo puede, digamos, controlar, pero no puede estar colocando sus nacionales, fomentando una colonización totalmente loca como la que se está dando en Cisjordania, y por supuesto no puede estar amedrentando y fomentando la violencia contra las personas que viven desde siempre ahí, como lo son los palestinos en Cisjordania. Para quienes tengan alguna duda sobre lo que estoy diciendo, pues los refiero siempre a una resolución que es la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que se adoptó allá en diciembre del 2016. ¿Por qué se adoptó en diciembre del 2016 y no antes? Porque resulta que estábamos en la última semana del segundo periodo de Barack Obama. Pareciera que para que el Consejo de Seguridad haga algo, diga algo con relación a Israel, hay que esperar un segundo mandato de un presidente norteamericano, porque normalmente, si no es este el caso,
el presidente norteamericano envía una instrucción que es casi automática en el Consejo de Seguridad para que su delegado ejerza el veto y bloquee cualquier resolución que cuestiona o que pone en tela de duda el actuar de las autoridades israelíes en el territorio palestino ocupado. Entonces, esa resolución 2334, repito, fue adoptada 14 votos a favor, una abstención, no fue veto, fue abstención, y por lo tanto el texto pasó, y ahí se detalla exactamente las reglas del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, que viola de manera flagrante y sistemática Israel en los territorios palestinos ocupados. Entonces, lo que ocurrió el 7 de octubre, pues sí, fue un ataque de envergadura, fue el primero en la historia de Israel desde 1948, y las reglas explican claramente que un Estado, si recibe un ataque de esa envergadura, pues tiene la posibilidad de contestar, de responder a ese ataque, pero esa respuesta tiene que ser proporcional. Y sobre todo tiene que discriminar los blancos, los objetivos militares de la población civil palestina. Y en este caso estamos viendo deliberadamente e intencionalmente desde el 7 de octubre, día tras día, noche tras noche, bombardeos que no discriminan y que nos hacen creer que porque debajo del sótano de un hospital se esconde un grupo radical, el edificio como tal es un objetivo militar. Eso todos los militares del mundo que han recibido capacitación en Derecho Internacional Humanitario saben que es algo que se asemeja a un crimen de guerra en la medida en que, repito, el hecho que combatientes se escondan en el sótano de una iglesia, de una mezquita, de un hospital o de una escuela o de una universidad no legitima, no hace que ese edificio como tal sea un blanco militar. Si un ejército como el israelí, que es el ejército mejor dotado del mundo, con el mejor presupuesto, con la mejor tecnología en cuanto a rastreo de comunicación, rastreo de movimientos a través del sistema GPS y todo lo que ustedes puedan imaginarse en cuanto a última generación de armas, si el ejército israelí sabe que debajo de un hospital se esconden un grupo como los combatientes del Hamas, tiene que tener la inteligencia para utilizar armas que permitan llegar a esos combatientes, pero sin dinamitar y bombardear el edificio como tal. Con lo cual, esa repetición en el tiempo, desde el 7 de octubre, de crímenes de guerra, hizo pensar, y pareciera que de manera muy certera, que desde Sudáfrica lo que había era una clarísima intención de, pues, acabar, destruir, ojalá en su totalidad, todo lo que hay en Gaza. Y, pues, hoy justamente tuvimos el agrado de escuchar una Corte Internacional de Justicia muy sensible a esa lectura que hizo Sudáfrica, y pues aprovecho para felicitar a nuestros colegas de Sudáfrica que supieron sistematizar esas declaraciones que son escalofriantes, que provienen de un primer ministro, de un ministro de Defensa, de un ministro de Infraestructura, que nos hacen creer precisamente que todos los palestinos que viven en Gaza, de lejos o de cerca, son cercanos al Hamas, ayudan al Hamas. ¿Eso qué significa? Pues que para los soldados israelíes, cualquier palestino en Gaza es un blanco militar. Y eso es lo que han hecho. Evidentemente que eso es una violación total y absoluta a las reglas más elementales, repito, de esa rama del derecho internacional público que se llama el derecho internacional humanitario. La guerra, por definición, es inhumana. Sí, bueno, pero los estados inventaron algunas reglas para que lo que es, por definición, inhumano no lo sea tanto, con relación a los hospitales, con relación a las ambulancias, con relación a los medios de prensa. Tenemos más de 90 periodistas palestinos en Gaza que han sido deliberadamente asesinados por Israel. Eso creo que tiene que ver con una estrategia muy clara, y es que Israel quiere tener el monopolio de la verdad sobre lo que está ocurriendo. No le interesa que hayan periodistas que puedan
pues entrevistar a los sobrevivientes, el filmar el ataque, el tipo de bombas o recoger algún tipo de indicio sobre el tipo de armamento que se está utilizando contra la población civil. Me llama mucho la atención que aquí en Costa Rica y en Estados Unidos tenemos gente muy sensible cada vez que un periodista pierde la vida, es amenazado, es amedrentado. Pues los 90 periodistas palestinos, que han sido asesinados, parece que no llaman la atención de absolutamente ninguna gran organización que usualmente es muy sensible al tema de los periodistas y de las garantías que tienen que tener para ejercer su derecho. Cuando uno habla de los periodistas en tiempos de guerra, hay que tener claro que andan perfectamente identificados, tienen una protección azul, un letrero blanco que dice press, precisamente para que los combatientes de los dos bandos sepan que son periodistas y no disparen contra ellos. Bueno, Israel, desde el 7 de octubre, repito, va por casi un centenar de periodistas asesinados y, repito, eso responde a una estrategia de comunicación en la medida en que les molesta que los periodistas puedan hacer su trabajo ahí en Gaza. Eso dicho de manera muy resumida sobre temas bastante complejos. Les recomiendo, si tienen la posibilidad, de leerse la demanda que presentó Sudáfrica el 29 de diciembre pasado, que está en línea ahí en el sitio de la Corte Internacional de Justicia, o si no, con mucho gusto se las puedo proporcionar, porque fue un Estado que tuvo la inteligencia de comparar lo que dice el derecho internacional público con, pues, las declaraciones oficiales de Israel. Y ahí está el resultado, lo escuchamos hoy. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar ciertas medidas en la medida en que los alegatos de Sudáfrica para la Corte Internacional de Justicia en esa decisión preliminar son plausibles. Es decir, estamos posiblemente asistiendo a un genocidio, como lo está sosteniendo Sudáfrica, e Israel tiene que tomar desde hoy mismo ciertas disposiciones con relación a esa forma tan peculiar que tiene desde el 7 de octubre, y es la siguiente. A modo de represalia por el ataque que sufrió, no encontró ni más ni mejor opción que la de una acción punitiva, colectiva, contra toda la población de Gaza. Y eso, pues, es inaceptable, interpela la conciencia humana de cualquier ser humano, esté aquí en Costa Rica, esté allá en Estados Unidos, o en Japón, o en Francia, porque es algo que no se había visto desde 1945 y es una acción punitiva contra toda una población civil que, por supuesto, violenta las reglas más básicas de humanidad que tenemos en derecho internacional público. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Nicolás. Y creo que un poco ¿verdad? Antes de que cerrabas con esto del pronunciamiento de la Corte, ¿verdad? Y lo que planteó Sudáfrica, antes de esto estabas hablando, ¿verdad? Del papel de la prensa y cómo ha venido teniendo afectaciones que a los ojos del mundo parecen no importarle a muchas personas, ¿verdad? Y comentaba sobre ese papel precisamente de los medios de comunicación y sabemos que en una gran medida, pues, manipulados o intencionalmente orientados, ¿verdad? Con un sesgo hacia transmitir cierta información y otra no, o distorsionarla. Entonces, precisamente ese era como el segundo eje de esta conversación, que tiene que ver con ese papel de los medios de comunicación y cómo influyen, ¿verdad? O interfieren también en toda esta situación que, como ustedes nos han venido explicando, ¿verdad? Es muy compleja, ¿verdad? No es sencillo. Entonces, bueno, vamos a ir por ahí abordando este segundo tema. Entonces voy a darle la palabra a Wajija. Sí, bueno, efectivamente, como dice Nicolás, es increíble el silencio de las escuelas de comunicación en relación con todos estos y estas periodistas asesinadas realizando su trabajo en esta situación, que no haya habido una condena de las escuelas, de los centros, del colegio de periodistas. Bueno, esto nos dice mucho de cuál es el tratamiento
hacia Palestina en general, ¿verdad? Las noticias en Palestina, y que ha contribuido a lo largo de estos 75 años, ha apoyado esta narrativa que ha impuesto Israel, que ha ido deshumanizando la figura de las y los palestinos, ¿verdad? Convirtiéndolos en animales, en terroristas, en que no se han guardado ni una sola de esas palabras las autoridades israelíes, y cuyo discurso ha servido para que la representación de Sudáfrica presente esas pruebas de que estamos ante un genocidio. Entonces, ese silencio que han tenido es cómplice de esto, ¿verdad? Israel se le trata con pinzas, o se espera cuál es, qué dicta de cómo se debe tratar cualquier situación en relación con Israel. Recordemos que muy al inicio, en las primeras semanas de octubre, hubo una constante en las entrevistas que se hacían a las representaciones palestinas, especialmente a la representación diplomática, donde el objetivo principal de los medios de comunicación era que las y los palestinos condenáramos como punto de partida la situación el atentado que da inicio a esta nueva escalada de violencia que ha llegado a estos niveles de brutalidad, sin un reconocimiento de lo que hay detrás de esto. Y cómo los medios de comunicación se han ido, ¿verdad? Se han ido alineando. Entonces eso se lo veíamos hacer a la gente, a los medios de comunicación en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, e incluso aquí, ¿verdad? Era un objetivo y principal, o sea, era como que si lo único que importara era si había una condena a ese atentado, y no había posibilidad de narrar de dónde surge este atentado. La otra cosa que hemos visto en los medios de comunicación es que no hay una profundización del impacto que tiene esto, ¿verdad? Es como es como si esto que estuviera pasando no le estuviera pasando a una población que sufre y que lo que quiere tener es una vida como queremos todas y todas las personas, no importa nuestra nacionalidad, nuestro origen étnico, nuestra religión, nuestra cultura, nada. O sea, todas y todas las personas que tenemos más o menos los mismos deseos, y es tener una vida digna y una vida vivible, que es lo que se le ha negado a los palestinos. Y los medios de comunicación lo han negado, ¿verdad? O sea, se trabaja como alrededor de números y de bajas, se borran quién está detrás de esa noticia, se alían también a la narrativa de Israel de borrar el nombre de Palestina. Se habla de Gaza, se habla de Cisjordania, nunca se refieren a Palestina, que es ese territorio que, ¿verdad?, hay que recuperar, y que hay que garantizar la formación de ese Estado, si esta va a ser la solución. Bueno, esta es la solución que se busca, y que Israel la hace completamente inviable. Entonces sí ha habido un alineamiento con Israel de parte de los medios de comunicación. ¿Qué pasa del otro lado? Las personas en Palestina, los periodistas, pero también las personas de cada una, las que está sufriendo y que tenga acceso a un recurso tecnológico, se ha convertido en pequeños reporteros del sufrimiento que están pasando, y las imágenes de los niños y las niñas asesinadas, de la destrucción de las casas, de la destrucción de los hospitales, nos las facilitan pacientes, vecinos, padres, madres, porque es la forma de pedir auxilio al mundo que les está viendo, y esto es de reconocer, porque en medio del dolor y del impacto emocional, esa población clama por ayuda, clama por justicia, y clama muy sabiendo de que la tienen que hacer
¿verdad? Por ellos mismos, porque recordemos que Palestina, ¿verdad? Es un territorio ocupado. Entonces ahora cuando estamos viendo que desplazan a la población de un lado para otra, porque ahora van a bombardear el norte y entonces desplácense al sur y ahora están en el sur, pero no, vamos a empezar a bombardear ahí, están bombardeando ahí, ahora desplácense, ¿verdad? Como si fuera, ¿verdad? Sin ningún respeto a la vida de los palestinos, porque es evidente que el proyecto de limpieza étnica que se ha planteado Israel lo está cumpliendo a cabalidad en esta ofensiva brutal que está llevando a cabo. Y los medios de comunicación no han, no han sido los que han parado esto, o han evidenciado esto, o han hecho la investigación para señalar estas responsabilidades, sino que se han aliado y consumimos las mismas noticias masticadas, donde hay alusiones, ¿verdad? Donde hay como una evidente, ¿verdad? Que se debe recurrir evidentemente a victimizar a Israel, ¿verdad? A pesar de que está siendo el victimario, de que está siendo el agresor y que está llevando a cabo este genocidio, pero los medios han contribuido también a ubicar esta imagen. ¿Verdad? Preguntémonos por qué, si tienen esas capacidades, si son los, ¿verdad? Como ahora señalaban Nicolás y Javier, ¿verdad? Si tienen este ejército sofisticado, ¿por qué tienen que llevar a cabo este nivel de destrucción? ¿Por qué no se lo pregunta esto un periodista? ¿Por qué no cuestionan hacia dónde quieren llegar? ¿Por qué no han cuestionado que año a año han usado la misma narrativa, que van a destruir a Hamas, que van a derrotar a Hamas, que esto que están haciendo, este bombardeo, es para derrotar a Hamas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces han destruido Gaza? No a estos niveles, ¿verdad? Estos niveles de destrucción total que tenemos ahora, pero ¿cuántas veces han bombardeado a Gaza? En formas brutales también en el 2009, bueno, en 2008-2009, en el 2012, en el 2021, en el 2014, que fue una de las más brutales, y ahora en el 2023. Recordemos que en mayo estábamos pidiendo un alto al fuego, alto a los bombardeos, y en octubre lo tuvimos que volver a hacer. Entonces, ¿por qué permitimos que nos sigan contando la misma narrativa? ¿Por qué no cuestionamos? ¿Por qué los medios que están llamados a eso no lo hacen? Entonces yo señalaría que la desinformación va en el sentido de ¿verdad? Un cumplir con la narrativa que impone Israel de parte de los medios, sin ningún cuestionamiento y con poca esperanza, porque ni las escuelas de comunicación ni los gremios profesionales han alzado su voz por ni uno solo de esos periodistas palestinos asesinados haciendo su trabajo. Muchas gracias, Walija. Vamos a darle la palabra seguidamente a Javier. Adelante, Javier. Sí, a mí me gustaría iniciar con un texto, ¿verdad? Haciendo referencia a un texto que es cumbre para esto que estamos discutiendo el día de hoy, que es de Edward Said, que habla un poco de cómo los medios y los expertos determinan cómo vemos al resto del mundo. Así se titula Covering Islam, ¿verdad? Cubriendo el Islam. Eh, y Edward Said lo que menciona es que los medios occidentales en general no solo parten desde comunidades de interpretación, es decir, de cómo ven el mundo de una forma orientalista, en donde Oriente es inferior, es bárbaro, es retrógrado, es inhumano, y Occidente es civilizado, es humano, es pues la cumbre de la norma y la moralidad, ¿verdad? Y cómo entonces eso se ha reproducido en varios conflictos. Él analiza varios conflictos y entre ellos analiza pues uno de los principales de los principales conflictos que analizó en su vida académica, que es precisamente el conflicto palestino-israelí, cómo es que recurrentemente se demonizan y se otrodizan, es decir, se hace un otro a la población palestina. Se dice ya sea que es el musulmán o el palestino, el malo, el bárbaro, el terrorista, ahora es el caso, ¿verdad? O como algunos medios de comunicación les gusta llamar Islam radical, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Islam radical? ¿Qué estamos entendiendo por eso? ¿Por qué no nos empezamos a cuestionar esas categorías que usamos tan
tan irreflexivamente? ¿Por qué no empezamos a cuestionarnos qué significan estas categorías? Si hay un Islam radical y un Islam moderado. ¿Y qué implica que sea ese Islam moderado? ¿Qué es que es moderado? Es útil. ¿Útil para quién? Y eso no solo me refiero al Islam, él habla mucho al Islam, pero también para la población palestina, ¿verdad? Ahí está la población terrorista radical que hay que erradicar, pero también están los moderados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo enmarcamos en estos términos? Y también los medios de comunicación en sus comunidades de interpretación enmarcan mucho todo esto en sentido de buenos y malos. Y esto se lo debemos a ver el mundo de forma tan dicotómica porque siempre lo establecen de esta forma. Cuando ocurren lo sucedido el 7 de octubre de 2023, como bien dice Boyija, se le decía a cualquier, no solo a la población diplomática, pero la población diplomática palestina fue sumamente acusada en este sentido, pero también a las personas que tenemos sensibilidades al conflicto y entendemos el contexto histórico, todo el conflicto que condenan a lo que sucede a Hamas es una organización terrorista. Bueno, yo pregunto, ¿qué entienden por terrorismo? Porque entonces, si se dice que Hamas es una organización terrorista simplemente porque no reconoce al Estado de Israel y porque dice que desde el río al mar todo será de Palestina, bueno, me remito entonces al estatuto original de 1977 del partido Likud, el actual partido de gobierno, en una coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, donde literalmente dice que del río al mar todo será bajo soberanía israelí. En ese sentido, entonces no debería de ser el Likud un partido político que sea catalogado como terrorista o radical, si lo quieren poner de otras formas. Es decir, cuáles son las categorías y las palabras que utilizamos y a quiénes las dirigimos y a quiénes no. Como bien dice Valleja, con el Estado de Israel hay una pincelada, ¿verdad? Se recoge con pincel todo, pero con la población palestina y las autoridades palestinas no solo se ve una imagen de que todos son lo mismo, son homogéneos, son radicales, ¿verdad? Son terroristas, mientras que con el Estado de Israel y con otros actores sí hay una profundidad histórica. ¿Por qué? Hay una serie de narrativas que no se cuestionan. Y voy a empezar por la más arraigada. La más arraigada es la famosa narrativa de que es que Israel incurre en tanto daño colateral, ojo como lo enmarcan, dicho sea de paso, eh, porque los militantes terroristas radicales utilizan escudos humanos de población civil y por eso hay tanto daño colateral. Esto se ha demostrado ser absolutamente falso. Si vemos, la franja de Gaza es nuevamente una franja donde 2.2 millones de personas están hacinadas. Es el lugar en el mundo donde más índice de población por kilómetro cuadrado hay. ¿Ok? Estas personas están hacinadas. Si va a haber algún mecanismo de resistencia a la ocupación, porque ¿dónde se supone que lo hagan? En el mar, donde no tienen la tecnología, donde han sido completamente bloqueados por aire, tierra y mar por las fuerzas de ocupación. Es más, se ha documentado por parte de, como bien decía Valleja, reporteros civiles que se han dedicado a mostrarnos las atrocidades que ha sido este conflicto actualmente, de cómo el ejército de Israel ha asesinado mediante francotiradores a periodistas, a población civil, recientemente a un hombre que simplemente deseaba con una bandera en blanco llevar a sus padres a un centro de refugiados y que tuviera atención hospitalaria y lo usaron para hacer una entrevista con la BBC y después de eso un francotirador le asesina a sangre fría o incluso cómo toman a población civil palestina y la introducen en los llamados túneles de Hamas para ver que no tengan, que no tengan ninguna trampa explosiva. Y si tienen una trampa explosiva, pues bien, porque murió la persona civil. Eso es un crimen de guerra. Es un claro crimen de guerra. ¿Por qué los medios de comunicación no documentan ni se preocupan por documentar esto? ¿Por qué los medios de comunicación no le ponen el peso sobre a ciertas afirmaciones como somos los hijos de la luz, ellos son los hijos de la oscuridad, como que ellos son Amalek, que todos son animales humanos, que hay que exterminarlos a todos, o una canción
precisamente que salió por cadena, por medios de comunicación israelíes, donde niños cantaban que había que exterminar a todas las personas en la Franja de Gaza. Eso no se ve y no se ve documentado. Pero siempre se le recurre a esa persona, a las personas que se hablan sobre Palestina, bueno, que ustedes entonces condenan lo que sí sucedió contra seres humanos, pero entonces los palestinos no son seres humanos, porque esa es la lógica, ese es el discurso que es detrás de esto. Y si el poder impone su propia moralidad, bueno, vemos que hay doble moralidad en todo esto. Se decía también a lo largo, se tomaba a las declaraciones de los altos mandos del gobierno israelí como santa palabra, y varios, incluso el propio medio israelí, Haaretz, empezó a cuestionar por qué los medios de comunicación occidentales, entre ellos principalmente la BBC, tomaban sin las debidas investigaciones para ver la fiabilidad de las declaraciones las declaraciones de los altos mandos del gobierno israelí, y por qué toda declaración de las autoridades administrativas de Gaza se tomaba em, con suma sospecha. Voy a decir un caso, y es un caso que debería de apelarnos mucho. Eh, las cifras de personas muertas por parte del Ministerio de Salud de Gaza. El Estado de Israel empezó al inicio, cuando empiezan a haber voces de que esto es un genocidio, lo que evidentemente todo apunta que personalmente es, bueno, el Estado de Israel y el gobierno israelí empezó a cuestionar que esas cifras estaban infladas, porque resulta que el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza es administrado por Hamas. Bueno, resulta ser que la ONU ya certificó y ha precisamente avalado y se han certificado que estas son las causas civiles, y que incluso más bien están subestimadas. Se estima que más de 8.000 personas están entre escombros, de las que no se sabe su paradero y su estado de salud, y que están en riesgo de morir porque no hay equipos de rescate y no hay ayuda humanitaria. Mientras tanto, el gobierno israelí anuncia que ha matado más de 9.000 militantes de Hamas en lo que va del conflicto desde el 7 de octubre de 2023. Si ustedes toman 26.000 personas muertas que ha anunciado el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, y le restan a 7.000 mujeres que han muerto, y le restan las 10.000 personas niñas que han muerto, van a dar con una cifra alrededor de 9.000 personas. Eso es completamente incongruente. Eso nos está diciendo que entonces personas adultas mayores, hombres adultos mayores, también son militantes, como a ellos les gusta decirlo, terroristas, son radicales, están luchando. ¿Qué pasa con personas con discapacidad? Es decir, es imposible que esas 9.000 personas, hombres, sean todas militantes de Hamas. Eso no es posible. Pero, mientras tanto, se toma esa cifra sin mucha cautela, sin mucha sospecha. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque hay intereses. Y eso es lo que nos menciona Edward Said. Imagínense, desde 1981 que ya había escrito este libro, y hoy vemos, pero literalmente palabra por palabra, interpelarnos en este libro que está sucediendo al día de hoy. Es algo que tenemos que tomar con suma cautela. Mientras tanto, y esto es muy importante decirlo, y con eso termino, no hay ningún medio de comunicación que no tenga intereses políticos. Y cualquier medio de comunicación que diga que es neutral y objetivo, pues evidentemente algo está enmascarando. Pero resulta muy conveniente que a ciertos medios de comunicación, como la BBC, vuelvo a decirlo, recurra a propiciar noticias falsas, como la muerte de 40 bebés en el ataque de 7 de octubre, que digan que hubo violaciones, cosa que ya se ha demostrado falsa, y pasaran esas declaraciones, incluso intentos de documentales, sin ningún tipo de credibilidad al respecto, o de fact-checking que llaman. Mientras tanto, se acusa al medio Al Jazeera, que sí es catarí y que tiene intereses políticos, pero precisamente de tener intereses políticos, y que más bien está a favor de Hamas. Bueno, pero es que evidentemente los medios de comunicación tienen sus intereses, y esos intereses también están ligados, lo que dice Edward Said, a las potencias en las que están inmersos. Y eso es importantísimo tomarlo claro, porque de esa forma lo más recomendable es siempre no solo ver medios de comunicación, también es ver estudios, es investigaciones, escuchar a la población palestina y formar su propio criterio. Y eso es lo que creo que es más importante.
Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a darle la palabra a Nicolás. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, el tema de la desinformación es todo un tema. Yo invito, ahora que a lo mejor nos están escuchando directores o profesores de las escuelas de ciencia de comunicación, que hagan un ejercicio con sus alumnos con relación al tratamiento de la guerra entre Ucrania y Rusia. Tenemos un país agredido y un país agresor, y que hagan exactamente el mismo trabajo de comparación con hechos similares, bombardeos de catedrales, bombardeos de hospitales, bombardeos de centros de salud por parte del ejército ruso, y vean cómo es que el mismo hecho, cuando se realiza en Gaza, da para un titular totalmente distorsionado. En el primer caso se titula la noticia: Rusia bombardea catedral de Mariupol o teatro de Mariupol. En el segundo se dice: bombas estallan cerca de un hospital. ¿Y de dónde vinieron las bombas? Entonces vean cómo esos titulares nos buscan de forma deliberada, de manera muy sutil, hacernos creer que pues cada vez que Israel hace algo indebido, hay que probarlo. Y entonces en todos los titulares de la prensa anglosajona, ustedes siempre van a encontrar, antes de la palabra crimen de Israel, el adjetivo alleged, presunto, tal vez. Es muy, muy interesante ese juego de palabras, tendiendo a hacernos creer que no hay pruebas o que no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, aunque murieron 100 personas. Entonces, el ejército israelí ha demostrado desde el 7 de octubre ser muy creativo, inventar cosas que no son. Acaba de mencionar Javier el caso de esos 40 bebés que nunca aparecieron en ningún lado. Con relación al hospital de Al-Shifa, se demostró por parte de incluso investigadores en Estados Unidos que nunca se logró demostrar que había un centro de comando principal del Hamas debajo del hospital Al-Shifa. Entonces vemos un ejército muy claro sobre el hecho de que la guerra no es solamente en el terreno, sino que también es una guerra informativa, y que lamentablemente tiene relevos en los principales medios de prensa en Estados Unidos, en Europa, y lamentablemente pues aquí en Costa Rica a mí siempre me llama mucho la atención escuchar a mis colegas de la UCR cuando intervienen en emisiones radiales o televisivas donde repiten de manera casi que inconsciente todas esas lecturas sesgadas tendientes a hacernos creer, por ejemplo, que el Hamas es un grupo terrorista. Yo hago la pregunta, cada vez que alguien me menciona eso: ¿me puede usted dar una definición de terrorismo aceptada en un tratado internacional? Porque yo, que enseño Derecho Internacional Público, al día de hoy no la tengo. No existe ningún tratado internacional que nos defina qué es lo que se entiende por terrorismo o por acto terrorista. No existe. Se tiene una definición de lo que es un genocidio, se tiene una definición de lo que es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, pero no se tiene absolutamente ninguna definición sobre qué es exactamente lo que se entiende por terrorista. Incluso en el 2014 hubo un interesante ejercicio legal. Los mismos abogados del Hamas fueron a la Corte de Justicia de la Unión Europea y le pidieron: explíquenos con base en qué criterios nos colocan en la lista de organización terrorista. Y la Corte de Justicia de la Unión Europea, ahí está la decisión de diciembre del 2014, tuvo que reconocer que efectivamente la colocación de Hamas en una lista de organizaciones terroristas no cumplía con los requisitos establecidos por la misma Unión Europea para, pues, cada cierto tiempo colocar como terroristas algunas organizaciones. Entonces, es muy llamativo ese sesgo que tenemos, que creo que muchos de mis colegas, incluso en la UCR, lo hacen casi de manera inconsciente, simple y llanamente porque pues, se conforman con lo que dice la BBC, lo que dice CNN y lo que dice Voz de América, y creen que con eso están informados. Pues permítame de manera muy modesta decirles que no, están posiblemente
muy desinformados en la medida en que la lectura de esos grandes medios de prensa, y eso hay que reconocérselo a Israel, ha logrado colocar en las salas de redacción, en las directivas de los grandes medios de prensa, fichas, influencers, para tomar un término moderno, cuyo trabajo es únicamente el siguiente: velar porque un titular o una nota tenga ciertas palabras y omitir otras cuando cuestionan de manera frontal a Israel. Entonces es muy interesante el término terrorista, en la medida en que desde el 7 de octubre ha habido una narrativa tendiente a hacernos creer que el Hamas es un grupo terrorista. Entonces, al día de hoy, que yo sepa, en ninguna parte del mundo tenemos dizque un grupo terrorista que administra la vida diaria de 2.2 millones de habitantes. Cuando digo administrar la vida diaria, significa todo lo que tiene que ver con la salud, el agua, la educación, las universidades, la infraestructura pública. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Si se nos habla de financiar el terrorismo, entonces resulta que el Hamas, con un acuerdo entre Qatar e Israel, recibía desde el 2018 una valija con 30 millones de dólares mensuales. Y antes del 7 de octubre, a nadie se le ocurrió acusar a Qatar de financiar el terrorismo. La valija llega a Israel, el servicio secreto israelí la lleva hasta la frontera con Gaza y luego los oficiales de Qatar entran y distribuyen esos 30 millones de dólares mensuales desde el 2018. Yo recuerdo que el año pasado aquí en Costa Rica todos estábamos muy felices con Qatar, con todas las lindas cosas que nos enseñaban con el Mundial. A nadie se le ocurrió en ningún momento tildar a Qatar de Estado que financia el terrorismo, que es una categoría también con la cual hay que tener muchísimo cuidado, en la medida en que, por ejemplo, esos famosos acuerdos de Abraham que firmó Israel para normalizar sus relaciones con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos y con Sudán. En el caso de Sudán fue interesante el deal. Tú normalizas con Israel y yo te retiro de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Vean cuán fácil es tildar de terrorismo o de terrorista a un estado o una organización. Recordemos que allá en el 2020 Israel no encontró nada mejor que tildar de terroristas a 6 organizaciones no gubernamentales palestinas, cuyo único trabajo consistía en documentar casos y remitir esa información a la Corte Penal Internacional. Entonces, tenemos un Estado que tilda muy fácilmente terrorista a cualquiera. Hay más de 2.000 menores de edad que están en las cárceles israelíes bajo el rubro de que atentaron a la seguridad y son potencialmente terroristas, sin haberse nunca probado absolutamente nada. Entonces tenemos un Estado que tilda, repito, de manera bastante ligera cualquier cosa que le molesta de terrorista, pero lamentablemente desde afuera tenemos grandes centrales de información que repiten esa información y pues sí, hay algunos colegas aquí en Costa Rica que están convencidos que todos los integrantes del Hamas son terroristas desde el 7 de octubre. Entonces llama mucho la atención eso y yo pues quisiera creer que en algún momento los mismos costarricenses tienen que percatarse del nivel de desinformación al que están sometidos. Pues no cuesta nada meterse en una computadora y buscar un noticiario como el de Al Jazeera, que tiene emisiones en inglés, en español también. No tiene nada de malo salirse un poquito en internet y meterse a ver algunos sitios especializados que dan información sobre Gaza y luego contrastarla, no quedarse así, sino contrastarla con lo que uno lee aquí como titular en los principales medios de prensa. Y ahí sí se va a dar cuenta uno de un abismo entre la lectura, la perspectiva, el análisis que se hace desde esos medios de prensa con relación a los medios principales. Entonces yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer y repito, desde el punto de vista comparativo tenemos 2 conflictos recientes, Rusia, Ucrania por un lado, Israel en Gaza por otro lado, y es todo un
campo para la investigación para ver cómo es que se busca, en un caso, acusar a Rusia de absolutamente todas las exacciones que ha cometido, y en el caso de Israel se juega constantemente con las palabras para hacer creer o establecer algún tipo de duda sobre la veracidad de los hechos y las mismas exacciones cometidas por el ejército de Israel. Por dicha tenemos a Sudáfrica. Sudáfrica de alguna manera desnudó completamente a Israel en su narrativa y logró convencer a los jueces. Cuando digo convencer a los jueces, no convenció a unos cuantos. Si ustedes leen la decisión de hoy, la parte dispositiva son 15 votos contra 1, o 15 votos, o sí, 15 votos contra 2, o 15 votos contra 1, o 16 votos contra 1. Incluso los puntos 3 y 4 de la ordenanza que se votó hoy, el juez ad hoc que designó Israel votó a favor. La que se quedó solita votando en contra es una jueza de Uganda que yo no sé qué le pasó para votar absolutamente en contra de esa decisión de la Corte Internacional de Justicia. Pero vean entonces que la defensa israelí no convenció absolutamente nadie en La Haya, y fue muy llamativo ver aquí en Costa Rica y también en Francia y en Alemania el hecho de que durante las audiencias en La Haya hubo 2 días. El primer día era la acusación por parte de Sudáfrica. Absolutamente nada en los principales noticieros europeos. El 12 de enero se defendía a Israel. Todos los noticieros europeos y norteamericanos transmitiendo en directo la defensa de Israel. Ahí nada más tuvimos claro el panorama sobre la forma tan cuestionable que tienen las grandes agencias de información occidentales de disque informar sobre ese drama que estamos viendo en Gaza desde el 7 de octubre. Entonces, pues los invito a ser curiosos, a no tenerle miedo, a buscarle, pues, las cosas que no se dicen en algunos titulares de algunos grandes medios de prensa. Y yo insto también a mis colegas en la UCR a buscar la manera de que se informen un poquitito mejor en sus intervenciones radiales o televisivas y no repitan de manera casi que automática toda esa narrativa bastante sesgada que escuchamos por parte de los medios de prensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vallija, Javier y Nicolás, por abordar este segundo eje tan importante, ¿verdad?, de cómo es que la comunidad internacional está siendo informada. Y nos queda la tarea, nos han recomendado algunos sitios importantes para tener información más completa y desde otra perspectiva. Escuchaba en una presentación que hizo la compañera Guayija de que Israel lleva 75 años tratando de desaparecer al pueblo palestino, pero a Palestina la sostienen los pueblos del mundo, decía, ¿no? Mientras que Israel está fuertemente acuerpado por grandes potencias, que son las que precisamente tienen en su poder muchos de los grandes medios de comunicación. Queremos ingresar al tercer y último eje, en donde queremos hablar de los posibles escenarios alternativos ante esta masacre, ¿no? Está en discusión, por ejemplo, ¿sirve o no sirve o en qué medida sirve el sistema internacional para estos casos, ¿no? Y en el Facebook hay un par de preguntas, ¿no? Cómo está actuando el lobby sionista, particularmente en Costa Rica. Creo que es importante informar sobre eso. ¿Y qué se esperaría que haga el gobierno de Costa Rica? Pone ahí el que pregunta, disque pacifista, frente a este genocidio. Con esa breve presentación de la tercera pregunta, vamos a volver a escuchar las intervenciones en el orden que empezaron. Entonces le vamos a escuchar a la compañera Guayija. Adelante. Bien, bueno, yo
quisiera creer que, ¿verdad? O quisiera decir, ¿verdad? Que no es suficiente con investigar a Israel por genocidio, sino que hay que detener el genocidio. Y esta fue la parte que nos cuesta entender, y que a todos los pueblos del mundo que están tirados en las calles desde el 7 de octubre, admirablemente, ¿verdad? Y que todos los gobiernos le han dado la espalda, porque las principales manifestaciones son en los países de las grandes potencias, ¿verdad? Las manifestaciones de Estados Unidos son ¿verdad? De miles de personas, y el gobierno completamente de espaldas a sus solicitudes. Lo mismo pasa en los países de Europa y en la misma Canadá. Entonces, investigar el genocidio está muy bien, sabemos que eso toma muchos años. El cese al fuego es necesario ya. O sea, cualquier cosa que vayamos a hablar a partir de esta pregunta o en este bloque debe partir del punto de que tiene que haber un cese al fuego ya, un alto a las hostilidades reales y una entrada a la ayuda humanitaria real, ¿verdad? O sea, hoy veíamos en las noticias que, por ejemplo, ¿verdad? Entre las cosas que está impidiendo Israel entrar es la insulina para, ¿verdad? Entonces, es este manejo a su antojo de la vida de estos millones de personas que lo ha venido haciendo a través de la ocupación, pero que ahora tenemos la información. Entonces, lo primero, un cese al fuego. Sin cese al fuego, todo lo que hablemos queda en el aire, ¿verdad? Porque es imposible. Cada día que no hay un cese al fuego, la cantidad de víctimas se va multiplicando, porque sabemos el número de víctimas, que ahora lo señalaba Javier, ¿verdad? Que es aterrador, el número de niños asesinados, el número de mujeres, la destrucción total, pero no sabemos cuánta gente está bajo los escombros y cuántos van a morir a raíz de la hambruna, del frío, de la falta de acceso a suministros para la supervivencia. Entonces, yo quiero enfatizar en eso, y ese es el trabajo que tienen que hacer los países, ¿verdad? O sea, ya hay una insinuación, ¿verdad? El derecho internacional tiene sus reglas y sus tiempos, pero la vida de las personas no se puede equiparar a esos tiempos y a esas reglas. Entonces, si ya hay una evidencia de que hay que investigar por genocidio, ¿verdad? Que para el resto de la población, que no tenemos que funcionar en esa lógica, está muy claro el genocidio, y para los palestinos es un genocidio por goteo lo que ha habido a lo largo de estos 76 años. Ya los países tienen que reaccionar, y no pueden reaccionar otra vez, ¿verdad? Como han venido reaccionando en estos 4 años y en estos 75 años, con paños tibios, ¿verdad? Con no decir las cosas como son. Veamos las manifestaciones o la forma en que Costa Rica ha condenado año a año cualquier acto de Hamas, ¿verdad? Para hablar solo de digamos, como ¿verdad? Los ataques que ha tenido Israel por parte de Hamas, siempre ¿verdad? Valorando más las víctimas israelíes que las víctimas palestinas, haciendo eco y haciendo evidencia y materializando eso que nos explicaba ahora Javier, que señalaba Eduard Said del orientalismo. Entonces, es decir las cosas por su nombre, señalar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Van a ser amigos han sido amigos, son aliados de Israel, pero sean aliados en la búsqueda de una, ¿verdad? De una solución, de una salida responsable, de una salida acorde al derecho internacional. Para mí, aquí, además de la masacre del pueblo palestino, yo en mi entendimiento es qué pasó con el derecho internacional, ese derecho al que Palestina le apostó desde los años 90, ¿verdad? Con los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Que sí son una burla
porque no hay forma de alcanzarlos. Israel ha hecho imposible alcanzarlos, pero desde ese momento Palestina le apuesta a la diplomacia, le apuesta al derecho internacional, e Israel simplemente se lo salta, ¿verdad? Israel nunca se refiere y en este conflicto más que en ningún otro ha quedado en evidencia que la autoridad palestina, bueno, con todos los cuestionamientos que puede haber como con cualquier otro gobierno, Israel no le da ningún lugar, ¿verdad? Ni ningún valor. Le da un lugar porque le justifica su agresión militar, le da y habla y se refiere y está constantemente refiriéndose a Hamas, ¿verdad? Es este juego perverso de hablar solo de Hamas, hablar solo con Hamas, pero equiparar a todos los palestinos a estos y nunca ¿verdad? No sentarse con la autoridad palestina. Bueno, incluso hace unos pocos días Netanyahu le señalaba a Estados Unidos que no iba a hablar de la solución de los dos estados. Hay países, bueno, Costa Rica se manifestó ahora en Arabia Saudita a favor de la solución de los dos estados. Sin embargo, bueno, esa ha sido como su posición siempre, pero no se traduce en hechos reales. El fin de la ocupación, y eso lo hemos señalado a lo largo de estos 4 tristes y devastadores meses, el fin de la ocupación va a ser el fin de los problemas de seguridad de Israel en relación con grupos como Hamas o como la resistencia. El fin de la ocupación, la posibilidad de que Palestina se autodetermine y se les respeten sus derechos y puedan vivir como ciudadanos, ¿verdad? No como ciudadanos de quinta categoría, violentados por un ejército de ocupación, violentados por los ciudadanos, violentados por esos colonos que han ido a implantar, ¿verdad? Violentados en el robo de todas de todas sus manifestaciones culturales y violentados por la comunidad internacional que tiene el poder para parar esto y por los medios de comunicación ¿verdad? que la afianzan. Entonces, Palestina, ¿quién está perdiendo con todo esto? Bueno, ¿es Palestina o es Israel o es Palestina? Palestina está perdiendo sus vidas, está perdiendo generaciones completas. ¿Verdad? ¿Cuánto va a durar la población palestina para superar el trauma que han vivido en estos últimos 4 meses? ¿Cuándo? ¿Verdad? La marca que traían todos los palestinos, todas las generaciones de palestinos era el Nakba, y ahora es este otro, mucho más cruel y mucho más violento y mucho más virulento, y ¿verdad? O sea, es increíble, ¿verdad? Lo que pasa día a día, la manipulación de Israel, la falta de que alguien le imponga un límite, ¿verdad? Y esa soledad y esa sensación pero que es que pueden hacer lo que les da la gana que tenemos día a día, las y los palestinos, afuera, imagínense los que están viviendo ahí adentro, viendo a sus familias morir, ¿verdad? Quienes hayan sobrevivido, no sabiendo si van a llegar a mañana porque van a morir de frío o van a morir de hambre, porque en este siglo la gente se está muriendo de frío y de hambre, porque Israel impide la entrada de ayuda humanitaria, porque Israel gobierna y porque Israel maneja ese territorio que está atacando. Eso es lo que hay que entender. Entonces, no basta con investigar. Hay que actuar contra el genocidio que está pasando. Le tenemos que exigir a nuestros países. No nos podemos salir de las calles, no podemos levantar el dedo del renglón, porque entonces seríamos cómplices de la muerte de esa población y de esa cultura que merece la vida, que merece la pena vivir una vida, porque como cualquier ser humano es digno de la vida. Entonces, al derecho internacional se le está cuestionando ¿verdad? De ambas partes. Yo lo cuestionaría en relación con cómo es que no se pide un alto al fuego, si es evidente lo que está pasando. Pero también Israel, con las bofetadas que le ha dado. Y este conflicto, otra cosa que tenemos que entender es que este conflicto lleva 75 años
porque hemos hecho la vista gorda, porque los países han hecho la vista gorda, porque no importa lo que haga Israel, ahí están todos con sus relaciones, firmando tratados de libre comercio, festejando que vienen sus académicos, trayendo, llevando en el intercambio, haciendo todo lo que no sé, ¿verdad? Haciendo todo lo contrario a lo que sabemos que es la solución, que fue el boicot, ¿verdad? Como se logró con Sudáfrica, y que en Costa Rica participó y que Costa Rica entendió en aquel momento que era importante, que esa era la vía, que es una vía que no es una vía agresiva, es una vía contundente, sí, es una vía que le dice, hasta que usted no resuelva esto, no es digno de relacionarse con nosotros. Y eso hizo que cayera ese régimen. Pero ahora la comunidad internacional, esa misma fórmula, no la acepta y la condena. Entonces, vuelvo a repetir, para mí es el cese al fuego, la alternativa, y que todos los países lean esta situación no con los ojos de Israel, que la está minimizando, sino con los ojos del derecho internacional que está señalando que hay aviso y que cuando esto se resuelva dentro de unos años, no seamos cómplices como países. Boyija, muchísimas gracias por tu intervención, por ese llamado fuerte, con esa fuerza también de nuestros sentimientos, de las raíces, de todo ese dolor que cargas de este pueblo y que en esta oportunidad mucha gente puede escucharlo también. Queremos ahora darle la palabra a Javier para que se refiera también a estos posibles escenarios, eh, algunas alternativas salidas, ¿verdad? Frente a esta ocupación. Adelante, compañero. Gracias. Voy a empezar respondiendo a mi criterio a la pregunta que viene de la audiencia y agradecerles la pregunta y me voy a referir un poco empezando con un libro de recién publicación el año pasado, dicho sea de paso, de Carlos Humberto Cascante Segura y de Sergio Iván Moyamena, titulado Las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el Norte de África, pasado y presente, una relación que se transforma. Muy recomendado, dicho sea de paso. Y bueno, Costa Rica en específico, si bien desde la Segunda República le apostó a su defensa internacional, al derecho internacional, pues ha mostrado que en el caso que precisamente nos trae el día de hoy acá, pues ha mostrado pues que tiene claras predilecciones en su diplomacia y en su política exterior. Y esas predilecciones se decantaron desde los inicios de la Segunda República a favor del Estado de Israel y que tiene como principales figuras incluso a el expresidente Luis Alberto Monge, que luego de que en los 70 se había trasladado la embajada de Costa Rica de Jerusalén a Tel Aviv, vuelve la embajada a Jerusalén hasta la segunda administración Arias, que la devuelve a Tel Aviv. ¿Por qué empiezo con esto? Porque, bueno, Costa Rica en su política exterior no solo ha sido, es que ni siquiera cabe la palabra ambigua, es que su política exterior en el caso del conflicto palestino-israelí se ha decantado por una de las partes, y si no fue hasta la segunda administración Arias, por claros cálculos políticos de querer ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que necesitaba los votos de los países árabes para entrar precisamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por prestigio internacional y también para abrir nuevos mercados, insertar las exportaciones costarricenses, especialmente de frutas tropicales, de café y de banano, a los mercados de los países árabes. Y esto también lo encuadro con pues cierta, pues no cierta hipocresía, pues sí, bastante hipocresía del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que el 23 de septiembre de 2023 aparece en Fox News diciendo que veía con buenos ojos que en 2024 firmara un acuerdo de paz con Israel, siguiendo los acuerdos Abrams que ya había mencionado Nicolás, y que precisamente los ataques del 7 de octubre traslocaron. ¿Fue por eso que los sucesos del 7 de octubre sucedieron? No, no, ahí tienen su propia lógica, hay que entenderlo, pero sí tuvieron repercusiones de que dejaron pues al régimen de Arabia Saudita muy mal parados al respecto. Y ahora Wajija mencionaba que ahorita la actual administración y el canciller André Tinoco andaba pues, de visita a Arabia Saudita y que se había decantado por
un cese al fuego, pero en esta administración ha sido claramente oportunista, yo lo diría. ¿Por qué oportunista? Porque eso no se vio. Si ustedes ven las noticias, por ejemplo, Arab News, que me la compartió y se lo agradezco, o Yija también, y también pues salieron en otros medios de comunicación como Al Monitor, por ejemplo, de esta visita del canciller Tinoco a Arabia Saudita, que llama a un alto al fuego y que se decanta por la solución de los dos estados. Si ustedes se meten en los comunicados de Cancillería, y ven lo que se conversó en la visita oficial del señor canciller, no hay absolutamente ninguna mención al respecto, ni una sola. Eso debería de preocuparnos. Por otro lado, el académico Alfonso Gurmendi ha mapeado precisamente los posicionamientos de los países de la sociedad internacional ante precisamente la acción de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Y uno de los países que se ha mantenido neutral es Costa Rica. Eso es, y especialmente en la Corte Internacional de Justicia, en donde ha Costa Rica recurrido para defender su llamada soberanía, con las críticas que le podamos tener válidas al respecto, es deplorable, con toda sinceridad. Es una pésima política exterior. Es una política exterior que se decanta por oportunista, porque va y le dice a Arabia Saudita lo que ocupan escuchar en este momento para que sigan invirtiendo en Costa Rica, para que siga habiendo un comercio bilateral y para que sigan ciertos actores dentro y fuera del país haciéndose más ricos y utilizando la causa palestina y el pueblo palestino como moneda a cambio. Y eso nunca debe permitirse. Y este gobierno lo ha hecho y debe de rendir cuentas por su falta de humanidad. Y eso es precisamente lo que quería responder al respecto. Con respecto a los posibles escenarios, pues no tenemos una bolita de cristal, debo decirlo, y es importante tener esa salvedad, pero bueno, las medidas preventivas de la Corte Internacional de Justicia, pues mueven ciertos ejes y ciertas acciones de la diplomacia internacional que tienen que tomarse en cuenta. Hay otras cosas que tienen que tomarse en cuenta. Vamos para elecciones presidenciales en Estados Unidos y aunque la política exterior no es usualmente un influyente en la decisión del voto en Estados Unidos, una crisis internacional en que Estados Unidos se vea mal parado sí es influyente. Hay que recordar cómo Jimmy Carter perdió precisamente las elecciones ante Ronald Reagan producto de una crisis internacional en Medio Oriente. Entonces, no es imposible que esto suceda. Por el otro lado, también tenemos que entender y esto es muy importante entenderlo, esto no es una guerra proxy entre Arabia Saudita y Irán, o entre Irán y Estados Unidos, o entre Irán e Israel. Los actores tienen su agencia, tienen su autonomía, y es falso lo que se dijo en un inicio de que Irán era el que estaba detrás de todo esto. Eso se ha precisamente demostrado que es falso. Pero entonces, ¿por qué lo menciono? Porque posiblemente las acciones de presión internacionales de actores como Irán, como Ansar Allah en Yemen, van a seguir, como Hezbollah en el Líbano, van a seguir, y eso pues hay que seguirle la pauta. Eso no quiero hacer propaganda del miedo como los medios de comunicación siguen haciendo. No, es que esta presión posiblemente va a seguir. Por el otro lado, Biden se encuentra en una pésima situación en este momento porque tras de que tiene que afrontar que tiene complicidad en esto, como lo ha llevado Sudáfrica también a la Corte Internacional de Justicia, pues reciente justamente en este momento le está vendiendo aviones de guerra F-15 y F-35 a Israel, arma a Israel y le da cooperación al gobierno y el Estado de Israel por 3.800 millones de dólares al año, y es el actor principal que podría ejercer presión sobre el gobierno de Israel para tener un cese al fuego hoy, y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el mismo Biden lo ha dicho que desde los 80s que él es sionista y está a favor del Estado de Israel, y por obvias razones internas de política interna estadounidense y geopolíticas del Medio Oriente. Incluso la situación en el mar en el estrecho de perdón, del Mandeb es tan precaria para Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que han pedido a China que intervenga para frenar la situación con el partido Ansar Allah de los Houthis en Yemen. Y China ha respondido que pues eso lo han catalogado como un spillover del conflicto en Gaza,
¿verdad? Como un derrame del conflicto en Gaza y se ha desenmarcado completamente de ello, presionando a Estados Unidos y aislando a Estados Unidos, a las potencias occidentales, mostrando la complicidad al respecto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque posiblemente vamos a ver pronto una discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamando un alto el fuego, un cese al fuego en la Franja de Gaza. Y ahí es donde vamos a ver el accionar de Estados Unidos. Si Estados Unidos se abstiene, posiblemente va a pasar la resolución y entonces pues, podría cambiar el escenario de la realidad actual. Si Estados Unidos lo veta, demostrando su falta de moralidad, su doble moral, como lo quieran llamar, pues vamos a tener pues lastimosamente la continuidad del conflicto. Eh, y eso es preocupante. Entonces hay que ver cómo se van a mover los actores, es lo que estoy diciendo. Y por el otro lado, pues sabemos que Netanyahu pues tuvo mejores relaciones, aunque tensas en algunos momentos, con su predecesor, Donald J. Trump, que con Joe Biden, y podría perfectamente hacerle, pues, teniendo el cálculo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pues podría hacerle un cobro político a Biden, renegándose de las presiones por un cese al fuego y dejando, pues, muy mal parado a Estados Unidos justo en un momento electoral que podría pues beneficiar al oponente de Donald Trump de cara a noviembre de 2024, donde se deciden las elecciones. Entonces, todavía todo es, con toda sinceridad, una alta incógnita. No me voy a atrever a decir que vamos hacia un alto el fuego o un cese al fuego inmediato. Espero que así suceda. Comparto al 100% las palabras de Wajija y la sociedad internacional tiene que ejercer presión, tiene que haber movilizaciones, tiene que haber presión y tiene que haber un costo político de las atrocidades que están sucediendo hoy contra el pueblo palestino. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención, los posibles escenarios. Y es interesante, ¿verdad?, cómo explicas los intereses que juega el gobierno de Costa Rica en medio de estos problemas internacionales y particularmente la situación que estamos analizando esta noche, la ocupación de Israel en Palestina. Pasemos ahora a escuchar a Nicolás sobre el tema, posibles escenarios, posibles alternativas. Adelante, Nicolás. Sí, muchas gracias. Bueno, hay que saber una cosa, es que nunca Israel ha tenido un gobierno tan desacreditado como el actual. El señor Benjamín Netanyahu no tiene apoyo de absolutamente nada. Hace poco salió un editorial en el Haaretz, ya no le quedan mentiras, ya ha mentido tanto a la propia sociedad israelí, a los norteamericanos, a sus aliados incondicionales, ya ha mentido tanto, ya no sabe, ya no tiene más mentiras. El temor que muchos tenemos es que este señor sabe que en el momento en que termina la confrontación en Gaza, políticamente él está totalmente aniquilado. Termina posiblemente en la cárcel por muchos asuntos que tiene. Uno de ellos principal es que hay una responsabilidad de los altos mandos por lo que ocurrió el 7 de octubre en Gaza, en territorio israelí. De pronto se descuidó lo que era la línea más vigilada del mundo, en la medida en que ese mismo gobierno trasladó efectivos que custodiaban la franja de Gaza a Cisjordania para apoyar a los colonos en sus exacciones, con lo cual hay entrevistas muy interesantes de los combatientes del Hamas que fueron capturados por Israel, donde ellos dicen, nosotros preparamos una operación comando que tenía que durar 7 minutos. La operación duró 7 horas. Nosotros mismos nos sorprendimos de poder entrar, avanzar y llevarnos tantos rehenes a Gaza, porque la operación pensada inicialmente era eso, 7 minutos para ir a atrapar la mayor cantidad de rehenes y traerlos inmediatamente a Gaza para pedir un intercambio con los rehenes que posee Israel en sus cárceles, muchos de ellos menores de edad que llevan años en las cárceles sin absolutamente ningún cargo en su contra.
Entonces, tenemos ese problema. Tenemos también el hecho de que, de alguna manera, la Corte Internacional de Justicia hoy nos manda a todos los gobernantes, las organizaciones, las sociedades, una señal. La señal es, ustedes se sienten tranquilos manteniendo relaciones diplomáticos con un Estado que se sospecha que está cometiendo un genocidio. Ustedes como estados van a mantener relaciones comerciales, intercambios en materia universitaria, de cooperación científica y técnica oficialmente con un estado que es sospechado de cometer un genocidio. Y así podríamos seguir. Entonces, creo que incluso ya Argelia ha convocado a una sesión del Consejo de Seguridad mañana, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales regionales y por supuesto todas las organizaciones de Naciones Unidas con la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia leída hoy, están llamadas a tomar una acción mucho mayor en la medida en que de alguna manera la Corte Internacional de Justicia aclaró el tema. ¿Es o no es genocidio? Pues todo indica que es un genocidio. Lamentablemente, eso tal vez es una pequeña digresión del punto de vista técnico. Cuando se ordenan medidas provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia, es una medida preliminar, no puede anticipar sobre el fondo. La decisión sobre el fondo, sobre si es o no es genocidio, será dentro de unos años. Pero desde ya hay indicios y esos indicios fueron los que llamaron a la Corte Internacional de Justicia a adoptar la decisión de hoy. Con lo cual, pues si Costa Rica quiere hacer algo, que dice que hace tanto por el derecho internacional humanitario y la justicia internacional, pues que vea si vale la pena estar en el pequeñísimo grupo de estados neutrales que no apoyan la acción de Sudáfrica, o si no debería de pues inspirarse en lo que hizo, por ejemplo, Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Chile, Honduras, que también llamaron a consulta a su embajador en Tel Aviv, con Belice, la humilde y modesta Belice que tenemos aquí, que tuvo el valor de también romper relaciones diplomáticas con Israel. Vean la cantidad de cosas que se puede hacer. Incluso yo creo que quedarse callado apoyando a Israel es ser todo menos el amigo de Israel. Israel está cayendo solito en una trampa que pareciera que le tendieron, y hay como aliado, como amigo, hay que decirle: te estás yendo a un muro, no puedes seguir así. Hay 400,000 reservistas en estos momentos que están en Gaza combatiendo. Vimos hace poco un episodio de 20 de ellos perdieron la vida por una trampa que les tendió muy fácil los combatientes de Hamas. Los reservistas, hay que tener claro, no son personas aguerridas, acostumbradas al combate, a diferencia de los combatientes de Hamas. Son personas como usted y yo que son llamados a servir, a defender a Israel en una situación de urgencia. Entonces, vamos a ver en los próximos meses o semanas o días vidas humanas israelíes perdidas y una sociedad que no entiende a qué están sirviendo esos muertos. Entonces, yo creo que dentro de Israel, a partir de hoy, vamos a tener también pues cuestionamientos muy fuertes. Incluso antes de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de hoy, ya se sintió la semana pasada que el gabinete de guerra está implosionando. O sea, el jefe de Estado Mayor atacando públicamente al ministro de Defensa y viceversa, porque ellos mismos están claros que no están logrando sus objetivos. Es decir, en 110 días de combates en la franja de Gaza, Israel no ha logrado obtener un solo objetivo militar. Si se trataba de capturar rehenes, siguen los rehenes en alguna parte en Gaza escondidos con sus custodios. No ha logrado aniquilar a los jefes del Hamas, que siguen vivos. No ha logrado ni siquiera frenar la capacidad de mandar cohetes cada cierto tiempo por parte de Hamas hacia Israel. O sea, no han logrado absolutamente nada, más que destruir de manera sumamente dramática toda la infraestructura pública y perdiendo pues hombres, porque cada día vemos también que caen soldados israelíes. La pregunta que se puede hacer un padre de familia en Israel: ¿por qué está muriendo mi hijo? ¿Cuál es el sentido de esa guerra?
y qué podemos hacer. Entonces, yo creo que a pesar de que el cese al fuego como tal no es expresamente utilizado, pero ahí la Corte Internacional de Justicia hizo un truco. El truco es, si uno lee el primer punto no habla de cese al fuego, pero en el punto siguiente dice que Israel tiene la obligación de tomar medidas de forma inmediata. ¿Y cuál es la diferencia con un cese al fuego? ¿Verdad? Pero efectivamente, para quienes queríamos que se declarara el cese al fuego, la Corte Internacional de Justicia no lo hizo. Pero sí creo que es un llamado y que desde las organizaciones sociales hay que seguir ejerciendo la presión sobre las autoridades para que, pues, un país como Costa Rica, pues, diga algo. ¿Cómo es posible que pierdan la vida 12,000 niños en Gaza y tengamos un mutismo absoluto de quien, pues, pretende ser la voz y el campeón en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, comercio de armas? Quienes están supliendo en estos momentos armas, municiones, componentes electrónicos para fines militares a Israel, tienen que hacerse preguntas muy serias en la medida en que desde hace casi 4 meses Israel nos está demostrando a todos que no sabe utilizar esas armas. Es decir, en vez de utilizar la inteligencia de esas armas, está utilizando artefactos que destruyen la mayor cantidad de vidas humanas y que destruyen la mayor cantidad de infraestructura pública en Gaza. Eso tiene que llamarse a cuentas. Todos los países que exportan armas, que exportan componentes electrónicos, tienen regulaciones muy, muy, muy claras sobre a partir de qué momento no se va a seguir exportando. Bueno, Israel en estos momentos, con su accionar debidamente documentado, con la sospecha de genocidio que hoy cayó por parte de la Corte Internacional de Justicia, claramente interpela a esos decisores políticos allá en Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Supimos hace poco que Italia desde el 7 de octubre dejó de exportar armas y municiones a Israel. Es algo relativamente novedoso. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer y que más bien esa decisión de hoy de la Corte Internacional de Justicia es un llamado a la acción para ver si se frena esa verdadera locura que parece haberse apoderado de los máximos integrantes. Otro problema adicional para la justicia internacional, perdón, para Israel con relación a la justicia internacional es que esa acción de Sudáfrica no es la primera. Sudáfrica solicitó conjuntamente con Bolivia, Bangladesh, Comoras, Djibouti y un país más que se me olvida, una remisión a la Corte Penal Internacional. Acuérdense que la Corte Penal Internacional está siendo muy cuestionada en la medida en que fue muy célere para ordenar el arresto de Vladimir Putin por el trasiego de niños ucranianos hacia territorio ruso y que desde el 7 de octubre pues todos estamos esperando qué necesita el fiscal de la Corte Penal Internacional, hasta cuántos niños o cuántos muertos hay que llegar para que su oficina emprenda exactamente el mismo tipo de acción. Y ahí también hay sectores muy fuertes en Francia, en Bélgica, que buscan ver la manera de que sus gobiernos intervengan ante la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional para solicitar acciones contundentes. Ahí ya no es contra Israel, es contra personas, llámese primer ministro, ministro de Defensa, ministro, jefe de Estado Mayor, jefe de inteligencia, que se están prestando, que están instigando o ordenando acciones que interesan el derecho penal internacional, en particular los crímenes de guerra. Y desde el 7 de octubre tenemos un catálogo de crímenes de guerra perfectamente documentados. Se sospecha que hay mucha presión sobre el fiscal para que no se meta con Israel por parte de quienes, de sus principales donantes, Canadá, Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, desde esos 3 países, sus sociedades tienen que ver la manera de que liberen al fiscal de la Corte Penal Internacional de esa tremenda presión que está recibiendo para no actuar. Y la decisión de hoy de la Corte Internacional de Justicia, pues de alguna manera interpela también al fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que ¿qué más quiere para actuar? Realmente es una pregunta que muchos nos hacemos. Y el tercer punto que tiene que ver con la justicia internacional es el hecho que el año antepasado, en diciembre del 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó una opinión consultiva
a la Corte Internacional de Justicia para saber si esa ocupación ilegal tan extensa en el tiempo no contraviene al derecho internacional público. En esa votación, lamentablemente, los únicos en América Latina que votaron en contra, diciembre del 2022, fueron Guatemala y Costa Rica. Yo creo que Guatemala, a partir de los cambios recientes que hemos visto, pues va a tener una lectura un poquitito distinta de lo que es Oriente Medio. Pero entonces, las audiencias sobre esa consulta, ese procedimiento consultivo, empiezan el 19 de febrero, o sea, dentro de 15 días vamos a volver a La Haya a discutir ya no de genocidio, sino de una colonización prolongada que violenta los principios más básicos del derecho internacional. Vean entonces que el panorama para Israel no es nada bonito de lo que lo espera y la presión va a seguir subiendo. Pensemos también, lo tocó en su momento un poquito Javier, el hecho de que para Estados Unidos se les está desmoronando todo el plan que ellos tienen en el Oriente Medio. Ya Irak ha dicho que no quiere ver más bases militares norteamericanas. Ya Omán le ha dicho a Estados Unidos no utilicen nuestro espacio aéreo para ataques a los hutíes. Ya los nacionales de Arabia Saudita tienen alerta para salir cuanto más rápido puedan del Líbano, porque son posiblemente, pueden ser ataques de cosas muy, de ataques en el Líbano. Entonces vean cómo toda la estrategia de Estados Unidos para de alguna manera rodear a Irán se le está cayendo y está perdiendo toda su credibilidad apoyando de manera incondicional lo que es se ha vuelto en 4 meses injustificable, impresentable, y pues creo que no hay otro adjetivo, pero realmente Israel lo está perdiendo absolutamente todo. Y yo Nicolás. creo que un aliado de Costa Rica, como Costa Rica, pues debería de poder ayudar a su amigo a salir de ese muro hacia el cual se está dirigiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nicolás. Disculpe la intervención, pero nos quedan 5 minutitos. Y bueno, yo quisiera como darle un espacio, ¿verdad?, a nuestros otros panelistas para hacer un cierre, un mensaje final. Siempre tratamos de tener ese pequeño espacio, de pronto algo que quisiéramos enfatizar. Entonces, bueno, darle un par de minutos a Guajija y a Javier y haríamos entonces el cierre. Adelante. Bueno, y si nos queda un minutito, a Nicolás también. Adelante. Bueno, además del agradecimiento a ustedes por el espacio, el agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado, el pedirles que lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, lo mismo que hablar de Palestina, de lo que está pasando, de la situación, humanizar a esa población que está detrás de eso, que hemos repetido durante esta noche, que no son terroristas, son personas como cualquier otra que lo que busca es vivir en paz y tener una vida digna que no han tenido a lo largo de generaciones. Esta situación continúa, la agresión continúa, la vida de miles de personas están en peligro y por más pequeño que sea podemos hacer algo, que es señalarlo y que es exigir en los espacios que tenemos con nuestros gobiernos, pedirle a nuestro gobierno que se pronuncie abiertamente a favor del cese al fuego que va a ser el inicio de, ¿verdad?, de un poco todo esto que nos han contado Javier y Nicolás, que podría pasar, digamos, a nivel geopolítico. Entonces, de todo corazón, de parte del pueblo palestino, por favor, sigan hablando de Palestina. Y a ustedes, Programa Alternativa, muchísimas gracias por este espacio y por darle la voz a este sufrido pueblo. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por ayudarnos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Adelante, Javier. No, agradecerle a Abner y a Dayana por el espacio. Es un honor compartir el espacio con Ollija y con Nicolás, verdaderamente. Agradecerles profundamente, agradecerles a las personas que nos han escuchado y realmente como hago, pues también me uno a las palabras de Ollija de que hay que seguir hablando de este tema, hay que seguirlo poniendo sobre la mesa, hay que ejercer presión
sobre los gobiernos. Hay que seguir discutiendo al respecto y concuerdo también con las palabras de Nicolás que a largo plazo o a mediano plazo, pues Israel está en una situación bastante complicada. Lo fundamental es entonces que a corto plazo logremos ese cese al fuego, esa presión y que las consideraciones geopolíticas no se posicionen por encima, ¿verdad?, de otras consideraciones y que lo que prime es lo que dice Guayija, el sentimiento humano. Y a veces pues vemos que lo perdido, que se pierde, ¿verdad? Y estamos en un contexto pues prácticamente que algunos lo han llamado desintegración del sistema internacional. Bueno, con más razón pues tenemos que hacer más eco de las llamadas a que somos seres humanos, que tenemos derechos y tenemos el derecho de vivir pues precisamente en paz y con una vida digna. Y eso es lo que se busca y eso es lo que siempre se debe buscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Nicolás, un minutito. Bien, pues yo también quisiera agradecer ese espacio de la Universidad Nacional. Algunos de nosotros nos quedamos con un sinsabor con lo que ocurrió por parte del IDELA, con un homenaje que se iba a hacer al doctor Sasa, que al final se anuló y luego se hizo. Entonces, pues quisiera creer que desde las universidades, como la Universidad Nacional, las universidades públicas, pues podemos tener esos espacios y nada más tener un poquito de cuidado porque sí, hay una presión muy fuerte para que no hablemos de todo lo que hemos hablado hoy, para que la gente no sepa, que siga nada más leyendo y escuchando lo que oye en televisión y radio. Y creo que las universidades públicas de alguna manera son ese pequeño espacio del cual pues podemos proyectar a la opinión pública información, datos, perspectivas y análisis. Así que otra vez quisiera pues agradecer profundamente esta invitación y saludar a Guayija y a Javier, con el cual siempre es un gusto compartir espacios de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nicolás. Y Abner, creo que podrías hacernos una despedida. Muchísimas gracias, hija, Javier, Nicolás, Dayana, por este programa y quedan abiertas las puertas para cuando ustedes así lo deseen, nos informan y serán siempre bienvenidos, bienvenidas para este tema o otro tema que ustedes tengan a bien.